La luz se filtraba a través de las cortinas de seda, creando patrones que Amara nunca había visto. A sus 28 años, los rayos del sol eran para ella apenas una tibieza en la piel, un calor que acariciaba su rostro sin revelar los secretos del mundo visible. La mansión Valverde, con sus 20 habitaciones y jardines meticulosamente diseñados, era tanto su refugio como su prisión desde aquel día, 25 años atrás, cuando la fiebre le arrebató la visión para siempre. El reloj de péndulo en el pasillo marcó 9 campanadas. Amara podía distinguir el sonido peculiar de la quinta nota, ligeramente desafinada, como si el tiempo mismo tropezara en ese instante preciso cada mañana. Sus dedos recorrieron la colcha de satén, contando los pliegues hasta el borde de la cama. 23. Siempre 23. Orden y control. Amar en el mundo exterior es caótico y peligroso para alguien como tú, repetía su padre Eduardo Valverde, con la cadencia monótona de quien ha memorizado un mantra por obligación, más que por convicción. Aquí dentro estás a salvo. La seguridad tenía sabor a monotonía. Desayuno a las 9:15 en té de jazmín. Tostadas con mantequilla, nunca mermelada, demasiado impredecible, demasiado propensa a manchar, y media manzana cortada en 8 gajos perfectamente simétricos. La radio sintonizada exclusivamente en la emisora de música clásica, volumen moderado. Lecturas seleccionadas por su padre y traducidas a Braille bajo su estricta supervisión. Buenos días, señorita Amara. La voz de Dolores, el ama de llaves, interrumpió sus pensamientos. Su padre desea verla en el estudio después del desayuno. Algo en la voz de Dolores, una vibración casi imperceptible, una nota contenida, alertó a Amara en su memoria auditiva, desarrollada hasta límites que asombraban incluso a los médicos. Captó esa sutil alteración en el patrón habitual. Dolores estaba nerviosa. ¿Ha sucedido algo, Dolores?, preguntó Amara, girando su rostro hacia la dirección exacta de la voz. No es mi lugar decirlo, señorita, respondió Dolores, y el leve crujido del suelo de madera reveló que se balanceaba, incómoda, de un pie a otro. Su desayuno está servido. El estudio de Eduardo Valverde olía a cuero encuadernado, a tinta de pluma estilográfica y al whisky que bebía cada tarde a las 5 en punto. Amara contó 17 pasos, desde la puerta hasta el escritorio de caoba, guiándose por la textura cambiante bajo sus pies. En primero el mármol frío del pasillo, luego la alfombra persa con sus motivos en relieve que ella había memorizado como un mapa táctil, y finalmente los listones de madera que anunciaban la proximidad del santuario paterno. Siéntate, Amara. La voz de su padre sonaba diferente aquella mañana, más áspera, como papel de lija gastado. Tenemos que hablar de tu futuro. Amara percibió el aroma a cedro que siempre acompañaba a su padre, pero había algo más, un olor a tierra húmeda, a hierbas desconocidas, a cuero curtido de forma distinta al de los sillones familiares. Alguien más estaba en la habitación. ¿Quién nos acompaña, padre?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza hacia la fuente de aquella presencia extraña. El silencio que siguió pesaba como plomo. Eduardo Valverde carraspeó, un sonido que Amara había aprendido a interpretar como preludio de decisiones irrevocables. Este es Nahuel Blackhorse, dijo finalmente. Desciende del pueblo apache Chiricahua. Vive en las montañas en un rancho, alejado de todo esto. Amara esperó la explicación que debía seguir, el motivo de aquella inusual presentation. Su mano derecha buscó instintivamente el borde de su vestido, arrugando la tela entre sus dedos como hacía siempre que la ansiedad trepaba por su garganta. He intentado todo, Amara, continuó su padre, y el crujido de la silla de cuero reveló que se había reclinado hacia atrás. Los mejores médicos, los tratamientos experimentales, incluso esos ridículos sistemas que supuestamente entrenan los otros sentidos. 25 años, cuidándote, protegiéndote del mundo, y aún así, ¿qué? La voz de Amara emergió más firme de lo que ella misma esperaba. Aún así, sigue siendo inútil. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que se expandieron hasta los rincones más remotos de su ser. No era la primera vez que escuchaba tal sentencia, pero nunca había sido pronunciada con tal finalidad. He tomado una decisión, continuó Eduardo. Nahuel necesita a alguien que le ayude en el rancho, alguien que no exija mucho, Annie. Tú necesitas algo más que estas paredes, algo que yo ya no puedo darte. El aire abandonó los pulmones de Amara en su mente. Tan acostumbrada a crear paisajes a partir de sonidos y texturas, quedó en blanco, absoluto y terrorífico blanco. ¿Me estás entregando?, logró articular finalmente, como si fuera una carga de la que te deshaces. La ausencia de respuesta inmediata fue la confirmación más dolorosa. El señor Blackhorse fue mi compañero en la universidad, explicó Eduardo finalmente, antes de que abandonara su prometedora carrera para volver a sus raíces. Confío en que te tratará adecuadamente. Nunca mencionaste a ningún Blackhorse,
El tono acusatorio en la voz de Amara sorprendió incluso a ella misma. Hay muchas cosas que no menciono, Amaran, por tu propio bien. Una tercera voz, profunda como un arroyo de montaña, resonó. Entonces en la habitación, señorita Valverde, no tengo intención de forzarla a nada. Si decide venir conmigo, tendrá un lugar. Si no, respetaré su decisión. Aquella voz. Amara la analizó como hacía con cada nuevo sonido en Grave, pero no intimidante, con una cadencia pausada que sugería reflexión antes que impulsividad, y un acento apenas perceptible que suavizaba las consonantes. Ningún rastro de lástima. Ese tono condescendiente que había aprendido a detectar desde niña. ¿Y qué lugar tendría exactamente en su rancho, señor Blackhorse?, preguntó, irguiendo la espalda como le habían enseñado las institutrices contratadas por su padre. Soy ciega, no incompetente, y ciertamente no soy una sirvienta. Un sonido que podría interpretarse como una risa contenida emanó del Jesquino. En mi casa, señorita Valverde, cada ser tiene su propósito. Las águilas no ven como los halcones ni los búhos como los colibríes, pero todos ven. Poéticas palabras para una transacción tan pragmática, replicó Amara con amargura. Mi padre quiere liberarse de su carga y usted necesita manos extra, aunque sean manos a tientas. Eduardo golpeó el escritorio con la palma abierta, un sonido que hizo vibrar la habitación entera. Basta ya. La decisión está tomada. Partirás mañana al amanecer. Dolores preparará tus cosas. Solo lo essential. El tono no admitía réplica. Cuide de ella, Nahuel, ya que yo no puedo hacer nada con alguien que nunca verá el mundo. ¿Cómo debe ser visto? El silencio que siguió fue como un abismo abriéndose bajo los pies de Amara. 25 años de vida, reducidos a una maleta con lo esencial. 25 años de memorizar cada recoveco de la mansión, cada textura, cada aroma, cada sonido, para ser arrancada de su único mundo conocido. Sus manos temblaban, pero no loro. Las lágrimas eran otra de las tantas cosas que su padre consideraba impropias de una Valverde. "See me permiten", dijo Nahuel Blackhorse, while Senedodi. Sus pasos, firmes pero extrañamente ligeros para un hombre, indicó que se acercaba a ella. Me gustaría hablar a solas con la señorita Valverde. Si ella va a confiarme su vida, merece conocerme sin intermediarios. Eduardo Valverde emitió un sonido de impaciencia. No hay nada que hablar. Es un arreglo, no una negociación. Todo en la vida es una negociación, Eduardo respondió. Nahuel, con firmeza. Incluso el silencio es una forma de acuerdo. Amara sintió la presencia de Nahuel a su lado, no amenazante sino como una roca inamovible ante la marea de la autoridad paterna. Por primera vez en su vida, alguien se interponía entre ella y las decisiones arbitrarias de su padre. Las siguientes palabras de Nahuel quedaron grabadas en su memoria con la nitidez de una campanada en la quietud del amanecer. El mundo que habita tu hija no es menos real por ser invisible a tus ojos. El amanecer llegó con la crueldad silenciosa de lo inevitable. Amara, sentada al borde de la cama que ya no sería suya, sostenía entre sus manos el único objeto personal que había insistido en llevar, un pequeño carrusel musical que su madre le había regalado antes de morir. Lo había escondido durante años, sabiendo que su padre consideraba tales apegos como debilidades sentimentales. Sus dedos recorrieron por última vez las pequeñas figuras de porcelana, un caballo con la crin quebrada, un león sin melena, y una bailarina que ya no giraba. Memorias táctiles de un tiempo anterior a la oscuridad. El motor del vehículo rugió en el exterior, vibraciones que atravesaron las paredes como presagios. Pasos apresurados, voces contenidas, murmuradas en la despedida sería rápida, sin ceremonias. Eduardo Valverde detestaba los finales prolongados. Es hora, señorita. La voz de Dolores se quebró, traicionando la fachada profesional que siempre mantenía. ¿El señor Blackhorse la espera, mi padre?, preguntó Amara, aunque ya conocía la respuesta. Tuvo que salir temprano. Asuntos urgentes. La mentira piadosa colgó en el aire como polvo suspendido. Dejó esta carta para usted. Amara sonrió con amargura. Una carta para una ciega, aunque considerado. La leeré para usted, ofreció Dolores. No, Amara. Guardó el sobre en el bolsillo de su abrigo. Algunas palabras no merecen el aire que consumirían al ser pronunciadas. El viaje comenzó en silencio. El vehículo, una camioneta, dedujo Amara por el sonido del motor y la altura del asiento, avanzaba por caminos cada vez más irregulares. La ciudad quedaba atrás, con sus ruidos familiares en el pregón del vendedor de periódicos en la esquina, las campanas de la iglesia marcando las horas, los claxons impacientes de automóviles atrapados en el tráfico matutino, nuevos, emergían ahora en el crujir de grava bajo las ruedas, el silbido del viento entre vegetación desconocida, y ocasionalmente, cantos de aves que nunca había escuchado en los jardines de la mansión. Estamos ascendiendo, dijo finalmente, más como confirmación que como pregunta. Las montañas comienzan aquí, respondió Nahuel.
La primera vez que hablaba desde que iniciaron el viaje. A unos 1200 metros sobre el nivel del mar. En el rancho está a 1800. ¿Cuánto falta? 2 horas, quizás 3. Depende del río. La incertidumbre, ese monstruo que su padre siempre había mantenido a raya con rutinas y control, comenzaba a despertar. En su interior, el camino cruza un río estacional. A veces permite el paso, a veces no. ¿Y si no permite el paso? Entonces esperamos. O buscamos otro camino. Aquella respuesta tan simple y a la vez tan ajena a su experiencia vital, dejó a Amara sentada. En su mundo los obstáculos eran eliminados, no negociados. Las habitaciones se reacomodaban si ella tropezaba demasiado. Los horarios se ajustaban si algo resultaba inconveniente. Las personas eran despedidas y causaban molestias. La camioneta se detuvo abruptamente. El motor quedó en silencio. Y una sinfonía de sonidos invadió sus oídos. Agua corriendo sobre piedras, insectos zumbando, hojas mecidas por la brisa. Olores nuevos, intensos, inidentificables para alguien cuyo mundo olfativo había estado limitado a ambientes controlados. ¿Por qué nos detenemos?, preguntó, intentando disimular la ansiedad. Es mediodía, respondió Nahuel como si fuera explicación suficiente en hora de comer. El sonido de la puerta al abrirse. Pasos alejándose. Amara permaneció inmóvil, aferrada al asiento, dudando entre la seguridad del vehículo y la inmensidad desconocida del exterior. Venga, la voz de Nahuel llegó desde algún punto cercano. El suelo es irregular pero firme. Con cautela, Amara descendió de la camioneta. La tierra bajo sus pies no era como ninguna superficie que hubiera pisado antes. No la regularidad del mármol o la madera, no la suavidad previsible de una alfombra. Esta tierra respiraba, con pequeñas piedras, raíces y texturas cambiantes. Hay un tronco caído a 3 pasos frente a usted. Puede sentarse allí. Amara avanzó, contando mentalmente. 1, 2, 3. Sus manos extendidas encontraron la rugosa superficie de madera. Se sentó con cuidado, sorprendida por la calidez del tronco, calentado por un sol que ella solo podía sentir en la piel. ¿Siempre es así?, preguntó, y su voz sonó extraña entre tanto espacio abierto. ¿El qué? En caos en tantos sonidos simultáneos, tantos olores. Una pausa, como si Nahuel estuviera considerando algo que nunca antes había necesitado poner en palabras. Para nosotros, no es caos, es conversation, respondió finalmente. El viento habla con los árboles, el agua conversa con las piedras, los insectos cantan a las flores. Todo está conectado, todo comunica. El crujido de una bolsa, el aroma de comida. Algo fue depositado en sus manos en un envoltorio de hojas. Tortillas de maíz con hierbas de montaña, explicó Nahuel en las hice esta mañana. Amara desenvolvió cuidadosamente el paquete. El aroma era intenso, complejo, absolutamente desconocido. Sus dedos exploraron la textura circular ligeramente áspera. No tengo hambre, mintió, aunque su estómago protestó audiblemente. Comer no es solo sobre el hambre, respondió. Nahuel con calma, es conocer el lugar donde estás. Esta tortilla tiene maíz azul cultivado en mi tierra, hierbas que crecen solo a esta altura, sal del desierto. Comerla es comenzar a pertenecer. Algo en aquellas palabras atravesó las defensas de Amara. Con cautela, llevó la tortilla a sus labios y dio un pequeño mordisco. Sabores explotaron en su boca, tan diferentes a la comida insípida y predecible de la mansión. Picanchi, tejosu, ahumadu, sabores que contaban historias de tierras que nunca había pisado. Es tan diferente, admitió, tomando otro bocado. Diferente no significa peor, respondió Nahuel. Solo significa nuevo. Comieron en silencio, acompañados por el murmullo constante del río cercano. Amara percibió el sonido de pequeñas criaturas moviéndose entre la vegetación, el tenue crujir de las ramas mecidas por el viento. El ocasional canto de pájaros cuyo nombre desconocía era abrumador y sin embargo comenzaba a distinguir patrones en aquel aparente desorden. Su padre dijo que tiene memoria auditiva excepcional, comentó Nahuel mientras recogía los restos de la comida. Amara se tensó. Le desagradaba ser discutida como un objeto de curiosidad. Mi padre dice muchas cosas sobre mí, pocas de ellas amables. No busco amabilidad, busco verdad, respondió Nahuel. Es cierto. Amara dudó. Esta habilidad, la única que su padre no había podido menospreciar completamente, era también su refugio más íntimo. Puedo recordar conversaciones enteras, palabra por palabra, años después de haberlas escuchado, admitió finalmente. Tonos, pausas, respiraciones, todo queda grabado. En mi cultura, los guardianes de la memoria eran los más venerados, dijo Nahuel mientras reanudaban el viaje. Antes de la escritura ellos eran nuestros libros vivos. La camioneta avanzaba ahora por terreno más escarpado. Amara sentía los cambios de inclinación, el vehículo luchando contra la gravedad. 2 horas más de viaje,
cada minuto alejándola de todo lo conocido y acercándola a un futuro tan opaco como la oscuridad que habitaba desde niña. Finalmente el motor se detuvo. Esta vez, el silencio que siguió tenía una cualidad diferente, como si hubieran llegado a un claro en medio del bosque sensorial que los rodeaba. «Hemos llegado», anunció Nahuel. «Bienvenida a Ojos del Cielo». «¿Ojos del Cielo?» «Repishi. Amara, es como llamamos a este lugar». De noche, las estrellas se reflejan en el pequeño lago junto a la casa, creando la ilusión de que el cielo tiene ojos que miran hacia arriba, no solo hacia abajo. Amara descendió de la camioneta con más confianza que antes. El aire era más fresco, con un aroma a pino y a tierra húmeda. La acústica del lugar sugería un espacio amplio, rodeado de árboles altos. «La casa está a 20 pasos frente a nosotros», indicó Nahuel. «Es de madera y piedra and solo naivo. 5 escalones llevan al porche». Mientras avanzaban lentamente, Nahuel continuó: «A la derecha hay un huerto. A la izquierda, un cobertizo para herramientas. Detrás de la casa, a unos 50 metros, comienza el bosque. El lago está a 200 metros al oeste, siguiendo un sendero de piedras». Amara absorbía cada palabra, construyendo un mapa mental. Era la primera vez que alguien le describía un lugar nuevo sin condescendencia, sin asumir que no podría comprenderlo o navegarlo. Al llegar a los escalones, sus dedos encontraron el pasamanos de madera pulida por años de uso. Subió con cautela, contando 1, 2, 3, 4, 5. La madera del porche crujió bajo sus pies, revelando la edad de la construcción. «Su habitación será esta», dijo Nahuel, abriendo una puerta que produjo un suave chirrido. «Era de mi abuela. Tiene una ventana que da al este para que el sol de la mañana entre directamente, aunque supongo que eso no...». «Me gusta sentir el sol», interrumpió Amara. «No necesito verlo para apreciarlo». El interior olía a hierbas secas y a madera de cedro. Amara avanzó lentamente. Sus manos extendidas encontraron el borde de una cama sencilla. Una colcha tejida la cubría, áspera pero cálida al tacto. «Le dejaré instalarse», dijo Nahuel. «La cena es al anochecer. Sabrá que es hora cuando escuche el canto del tecolote, el búho». Cuando la puerta se cerró tras él, Amara se sentó en la cama, abrumada. El mundo que había conocido, con todas sus limitaciones y crueldades, era al menos predecible. Y este nuevo universo de sonidos, olores y texturas era tan vasto que amenazaba con devorarla. Sacó la carta de su padre del bolsillo. Sus dedos recorrieron el papel, buscando respuestas que sabía que no encontraría. Sin poder leerla, la carta era solo otro símbolo de todo lo que le había sido negado. Con un movimiento repentino, rompió el sobre y el papel en pequeños pedazos que dejó caer al suelo. Fuera, el viento comenzaba a soplar entre los árboles, creando una melodía extraña y hermosa que parecía dar la bienvenida a la noche inminente. Por primera vez en 25 años, Amara Valverde estaba verdaderamente sola. «Why, Pop, ¿ves? Esa soledad no se sentía como un castigo». Los primeros 3 días Amara se negó a comer. Permaneció en la habitación, sentada junto a la ventana, inmóvil como una estatua de sal. El olor de la comida que Nahuel dejaba fuera de su puerta, guisos du, hierbas, panes recién horneados, infusiones de cortezas y raíces, se filtraba bajo la puerta como una invitación que ella rechazaba sistemáticamente. No era Hamblo, que sentía, sino un vacío más profundo, un abismo entre lo que había sido y lo que ahora era, una mujer abandonada en un mundo salvaje, entregada como quien se deshace de un mueble incómodo. Al cuarto amanecer, un sonido diferente la arrancó del duermevela inquieto, en que había pasado las noches, en un aullido largo, cercano, primitivo. Su cuerpo se tensó, alerta ante la amenaza desconocida. El aullido se repitió, más cercano esta vez. Amara tanteó a su alrededor, buscando algo que pudiera servirle como arma, encontrando solo la jarra de agua que había ignorado junto con la comida. La puerta se abrió sin previo aviso. «¿Es un coyote?». La voz de Nahuel llegó desde el umbral. «Está cazando cerca del gallinero». Amara no respondió. Su mano seguía aferrada a la jarra como si aquel frágil objeto de cerámica pudiera protegerla. «Si no can pronto, tendrá menos fuerza que el último de mis pollos», continuó Nahuel, y algo en su tono, una mezcla de preocupación y determinación, hizo que Amara girara su rostro hacia él. «Y yo no tengo tiempo para enterrar a nadie esta temporada». El comentario, tan directo y desprovisto de la falsa compasión a la que estaba acostumbrada, provocó en Amara algo inesperado, una breve, casi imperceptible sonrisa. «Preferiría morir de hambre que vivir de caridad», respondió, recuperando su expresión estoica. «Esto no es caridad». El sonido de pasos, Nahuel acercándose. «Es intercambio. Usted come, recupera fuerzas, y luego contribuye». «Contribuir». La palabra sonaba extraña en sus labios. «¿A qué podría contribuir yo?». Nahuel depositó algo sobre la cama. «Por
El sonido, Amara dedujo que era una bandeja con comida. Eso lo descubriremos juntos, respondió. Pero primero, coma. El ayuno como protesta solo funciona si a alguien le importa que usted sufra. Y a los coyotes solo les importaría que su carne estuviera demasiado flaca. Con estas palabras salió de la habitación. La puerta quedó abierta, permitiendo que los sonidos y olores del exterior entraran libremente. Una invitación silenciosa a unirse al mundo. El aroma que emanaba de la bandeja era diferente a los anteriores, a más simple, más primario. Amara extendió su mano y encontró un cuenco con algo caliente. Lo acercó a su nariz en caldo de huesos. Reconoció en su estómago, respondió con un gruñido involuntario. Comió lentamente, saboreando cada cucharada como si redescubriera el acto de alimentarse. El caldo era intenso, reconfortante en su simplicidad. Junto al cuenco encontró un trozo de pan denso, diferente al pan blanco y ligero que siempre había comido. Este tenía textura, resistencia, personalidad. Cuando terminó, se sintió extrañamente renovada, como si aquella comida elemental hubiera alimentado algo más que su cuerpo hambriento. Con pasos inseguros salió de la habitación por primera vez desde su llegada. Sus sentidos, agudizados por años de oscuridad, se vieron asaltados por la intensidad del mundo exterior en el canto de decenas de pájaros diferentes, el rumor de hojas mecidas por la brisa, el olor a tierra húmeda y a leña quemándose lentamente. 17 pasos hasta el final del porche, la voz de Nahuel llegó desde algún punto a su derecha. Luego 5 escalones. El suelo es irregular pero firme. Amara avanzó con cautela contando mentalmente. Al llegar al final de los escalones, se detuvo, insegura. ¿Dónde está usted?, preguntó. En el huerto a su izquierda. 20 pasos en línea recta. Amara, ¿cómo podría avanzar 20 pasos en línea recta sin referencias visuales? En terreno desconocido. Como si leyera su mente, Nahuel añadió, escuche el sonido de la azada contra la tierra. Siga ese sonido efectivamente. Amara distinguió ahora el rítmico golpeteo del metal contra el suelo. Concentrándose en ese sonido, avanzó paso a paso. Sus pies descalzos sentían cada variación del terreno. Aquí una piedra plana, allá un parche de hierba, más adelante la tierra recién labrada. Al llegar junto a Nahuel, el sonido de la azada se detuvo. ¿Por qué no me guía?, preguntó Amara genuinamente intrigada. Sería más fácil ¿para quién?, respondió Nahuel. Se la guió hoy, tendré que guiarla mañana y pasado mañana y siempre. Soy ciega, replicó Amara con un deje de irritación. No puedo simplemente ver por dónde voy. No puede ver, pero puede escuchar, puede sentir, puede oler. Nahuel reanudó su trabajo. Dígame, ¿qué está creciendo aquí? Amara inspiró profundamente. El aire estaba cargado de aromas a tierra removida, vegetación y algo más, algo intenso, picante. Hierbas, aventuró en algo fuerte, como la comida de ayer. Cilantro, confirmó Nahuel. Y junto a él, albahaca de montaña. Y más allá, romero salvaje. Cada uno tiene su aroma distintivo. Con el tiempo, podrá identificarlos a metros de distancia. Amara permaneció de pie, insegura sobre qué hacer o decir a continuación. En la mansión cada minuto de su día estaba planificado, cada actividad supervisada. Aquí, el tiempo parecía fluir de forma diferente, sin la tiranía del reloj. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó finalmente. Nahuel dejó la azada y tomó sus manos. Amara se tensó ante el contacto inesperado, pero no las retiró. Él las guió hasta un recipiente. Semillas de calabaza, explicó. Necesitan ser plantadas hoy. La luna está en la fase correcta. No sé nada sobre plantar, confesó Amara. Las semillas sí saben. Usted solo tiene que escucharlas. Durante la siguiente hora, Amara aprendió a sentir la profundidad adecuada en la tierra, a colocar las semillas a la distancia correcta, a cubrirlas con la cantidad justa de suelo. Sus manos, acostumbradas solo a texturas controladas y superficies predecibles, se mancharon de tierra por primera vez. «Estás sonriendo», observó Nahuel mientras trabajaban lado a lado. Amara se sorprendió a sí misma. Una sonrisa involuntaria había florecido en su rostro como las semillas que acababa de plantar. «Es extraño», admitió. «Nunca pensé que ensuciarme podría resultar satisfactorio». «La tierra no ensucia», respondió Nahuel. «La tierra transforma, mire sus manos». «No puedo mirarlas», replicó Amara con un deje de amargura. «Tóquelas. Entonces, ensiéntalas». Amara frotó sus manos entre sí, notando la textura de la tierra adherida a su piel, el cambio en la sensación de sus propias palmas, ásperas ahora pero de algún modo más vivas. El resto del día transcurrió en un curioso equilibrio entre instrucciones y descubrimientos. Nahuel le enseñó a identificar distintas hierbas por su aroma y textura, a distinguir los huevos, frescos por su temperatura y peso,
a reconocer la dirección del viento por la forma en que acariciaba su piel. Al atardecer, mientras compartían una simple cena de verduras asadas y pan en el porche, Amara reunió el valor para formular la pregunta que llevaba horas rondando su mente: ¿por qué aceptó cuidar de mí? Y no me diga que fue por amistad con mi padre. Nadie hace algo así por un viejo compañero de universidad. El silencio que siguió fue tan prolongado que Amara comenzó a pensar que Nahuel no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, como si cada palabra fuera cuidadosamente seleccionada. Su padre y yo no fuimos solo compañeros, fuimos amigos hermanos casi, y luego rivales. Una pausa. El sonido de líquido vertiéndose en una taza. Nos distanciamos por motivos que ahora parecen triviales, pero que entonces eran montañas insalvables, cuando apareció en mi puerta. Después de tantos años ofreciéndome cuidar de su hija ciega, Nahuel suspiró. Pensé que era su forma de reconocer que yo tenía razón, que su mundo de control y apariencias había fallado, así que me aceptó para demostrar un punto. La voz de Amara tembló ligeramente. ¿Para ganar una antigua discusión? Al principio sí, admitió Nahuel con honestidad brutal. Lo vi como una oportunidad de demostrarle a Eduardo que mi camino, el camino de mis ancestros, era superior, que yo podría hacer lo que él no pudo en ayudarla a florecer. Amara sintió una punzada de dolor, tan familiar y a la vez tan nueva. Otra vez era un peón en el juego de alguien más. ¿Y ahora? Preguntó, temiendo la respuesta. Ahora. Nahuel hizo una pausa. Ahora veo que usted no es un punto que demostrar. No es un proyecto, no es una carga, es una persona con dones que ni siquiera ha comenzado a descubrir. Algo se desanudó en el pecho de Amara en una tensión que había llevado tanto tiempo que ya formaba parte de ella. ¿Qué dones?, preguntó en voz baja. Su memoria auditiva, por un lado, la forma en que distinguió al coyote esta mañana, entre todos los sonidos del amanecer, la delicadeza con que sus dedos encontraron la profundidad exacta para las semillas, enumeró Nahuel. Pero sobre todo, su resiliencia. Cualquier otra persona habría llorado, gritado, suplicado. Usted guardó su dolor con dignidad. El silencio que siguió no fue incómodo, sino contemplativo. Los sonidos nocturnos comenzaban a emerger en grillos, el ocasional ulular de un búho, el susurro constante del viento entre los pinos. ¿Cómo es?, preguntó finalmente Amara. ¿El qué? Este lugar en sus colores, sus formas, lo que nunca podré ver. Nahuel guardó silencio un momento, como considerando cuidadosamente su respuesta. El cielo ahora es de un azul profundo, casi negro en el este, pero con un último resplandor rojizo en el oeste, donde el sol acaba de ocultarse. Las montañas se recortan contra ese cielo como gigantes dormidos, oscuras y majestuosas. Los árboles son principalmente pinos, altos y rectos, con ramas que se extienden como brazos hacia el cielo. El lago, a lo lejos, comienza a reflejar las primeras estrellas, como si fuera una ventana hacia otro universo. Amara escuchaba, absorta, creando imágenes mentales a partir de aquellas palabras. No eran los colores o las formas lo que visualizaba, sino las sensaciones que evocaban. Pero eso es solo lo que ven mis ojos, continuó Nahuel. Lo que ven los suyos es igualmente real. ¿Cómo es este lugar para usted? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había pedido jamás su perspectiva sobre el mundo. ¿Es tan vasto?, comenzó, insegura, lleno de voces que nunca había escuchado. El viento aquí habla diferentes dialectos según pase entre los pinos o sobre el lago. La tierra huele a vida y a muerte simultáneamente y hay espacio. Tanto espacio entre cada sonido, cada aroma, no como en la ciudad donde todo se amontona y se confunde. Nahuel permaneció en silencio, escuchando atentamente. No interrumpió, no corrigió, no completó sus frases como solía hacer su padre. Namensho, continuó Amara, encontrando ahora las palabras con más facilidad. Los sonidos rebotaban en paredes cercanas, creando ecos contenidos. Aquí los sonidos viajan libremente, a veces regresando transformados desde la distancia. Es como si el mundo fuera infinitamente más grande, pero también más conectado. Eso, dijo Nahuel suavemente, es ver con el corazón. Esa noche Amara durmió profundamente por primera vez desde su llegada. Sus sueños no fueron oscuros como solían ser, sino llenos de texturas, aromas y sonidos que tejían paisajes más vívidos que cualquier imagen visual. Al amanecer, fue despertada por un sonido inusual en pasos rápidos acercándose a la casa. Un jadeo agitado. Namet, eran los pasos firmes y pausados de Nahuel. Se incorporó, alerta. La puerta principal se abrió bruscamente, voces alternadas. Una de ellas la de Nahuel, intentando calmar a alguien. Amara salió de su habitación, guiándose por las voces. ¿Qué sucede?, preguntó al llegar a la sala principal. El silencio repentino le indicó que su presencia había sido notada. Luego una voz joven, masculina, habló en un idioma que no comprendía rápido,
Urgente. ¿Es Cabi, mi sobrino?, explicó Nahuel, cambiando al español. Ha venido desde la reserva. Hay problemas. ¿Qué clase de problemas?, preguntó Amara. Una breve conversación en apache entre Nahuel y el joven. Luego, un coyote atacó el rebaño anoche. No un coyote común, uno enfermo, rabioso quizás. Hirió a varias ovejas antes de desaparecer en el bosque, explicó Nahuel. Tengo que ir. Las ovejas son el sustento principal de la familia de mi hermana. Amara sintió un nudo en el estómago. Apenas comenzaba a orientarse en la casa. ¿Cómo sobreviviría sola en aquel lugar salvaje? Como si leyera su mente, Nahuel añadió: volveré mañana, al atardecer. Hay comida preparada en la alacena, agua fresca en el barril junto a la cocina. Hizo una pausa. ¿Estará bien? La pregunta no era sobre su bienestar físico, comprendió. Amara era sobre su capacidad para enfrentar la soledad, el silencio, la responsabilidad. En la mansion nunca la habían dejado sola, siempre vigilada, siempre protegida, siempre limitada. Estaré bien, respondió, irguiendo la espalda. Las gallinas necesitarán comida al mediodía. Pudo sentir la sorpresa de Nahuel ante su respuesta. Sí, y agua fresca también, confirmó él. El saco de maíz está junto a la puerta del gallinero. 2 puñados por ave, entiendo, asintió Amarambayan. Sus ovejas lo necesitan. Minutos después, escuchó los cascos de caballos alejándose. Y luego, el silencio. Un silencio diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No el silencio estéril de una habitación cerrada, sino el silencio vivo del mundo salvaje, lleno de pequeños sonidos que formaban una quietud mayor. Por primera vez en su vida, Amara estaba verdaderamente sola, y por primera vez, esa soledad se sentía como libertad. El primer día sola en el rancho, Amara descubrió el verdadero significado del silencio. No era ausencia, como siempre había creído, sino presencia en su forma más pura. El silencio tenía texturas en el rose del viento entre los pinos, era diferente al que acariciaba los arbustos bajos, tenía ritmos, a los pájaros cantaban con más intensidad al amanecer y al atardecer, creando paréntesis sonoros al día. Wisp, todo, tenía mensajes para quien supiera escuchar. A mediodía, tal como había prometido, se dirigió al gallinero. 17 pasos desde el porche, luego girar a la derecha y contar 23 más. El camino que el día anterior parecía un laberinto imposible ahora se revelaba como una ruta navegable si prestaba suficiente atención. El olor a plumas y a paja húmeda le indicó que había llegado. Las gallinas se alborotaron ante su presencia, desconfiadas de aquella extraña que no era Nahuel. Amara habló suavemente, como le había visto hacer a él. Tranquilas, solo traigo comida. Sus manos encontraron el saco de maíz exactamente donde Nahuel había dicho. Tomó 2 puñados y los dispersó, sonriendo ante el inmediato cacareo y aleteo que siguió. Las gallinas olvidaron rápidamente sus recelos, más interesadas en el festín que en quien lo ofrecía. Mientras escuchaba el picoteo contra el suelo, Amara se sorprendió a sí misma contando 1, 2, 3, hasta llegar a 11. ¿Cuántas gallinas ayer había? 12, faltaba una. En la mansión Valverde, un problema como este habría sido resuelto con una simple llamada a los sirvientes. Aquí, ella era la única responsable. La inquietud comenzó a crecer en su pecho. ¿Habría escapado o habría sido víctima de algún depredador? Nahuel contaba con esas aves para huevos quizzes incluso. Paravenda respiró profundamente intentando calmar su ansiedad. Escucha, se dijo a sí misma. Como te enseñó Nahuel, escucha más allá del ruido obvio. Y entonces lo percibió en un cacareo débil, distante, diferente al hambriento gorjeo de las otras aves. Venía de algún punto fuera del gallinero. Con cautela, Amara siguió aquel sonido. Sus pies descalzos sentían cada piedra, cada variación del terreno. El cacareo se hacía más claro mientras avanzaba hacia lo que recordaba era la dirección. Delworth. De pronto sus dedos tocaron algo diferente, en paja acumulada bajo un arbusto. Se arrodilló y extendió la mano. Sus dedos encontraron plumas cálidas, un cuerpo pequeño que se tensó ante su contacto. «Estás anidando», murmuró con sorpresa. «Por eso te escapaste». La gallina emitió un suave cacareo, como confirmando su deducción. Debajo de la B, Amara pudo sentir la forma redondeada de varios huevos. Con cuidado de no perturbar el nido, regresó al gallinero, tomó un puñado de maíz y volvió junto a la gallina fugitiva. Depositó los granos a su alcance y se alejó, satisfecha con su pequeña victoria. No solo había alimentado a las aves como se esperaba de ella, sino que había resuelto un misterio y asegurado el bienestar de la dueña del nido improvisado. El resto del día transcurrió en un ritmo propio, dictado por las necesidades básicas y los descubrimientos continuos. Amara exploró metódicamente la casa, creando un mapa mental cada vez más detallado: la cocina con sus hierbas colgantes,
la sala con la mecedora que crujía en el tercer balanceo, el estante de libros cuyos lomos tenían símbolos en relieve que no podía descifrar. Al atardecer, cuando el coro de insectos anunció la proximidad de la noche, se sentó en el porche a cenar las provisiones que Nahuel había dejado. La soledad que siempre había sido su compañera impuesta, ahora se sentía diferente. No era ya una pared que la separaba del mundo, sino una ventana que le permitía escucharlo con mayor claridad. La noche trajo consigo nuevos sonidos a el ulular distante de un búho, el ocasional aullido de coyotes lejanos, el constante susurro del viento que parecía cambiar de tono según la hora, y debajo de todo, como un latido constante, el rumor del pequeño arroyo que pasaba cerca de la casa. Ese sonido acuático la arrulló hasta el sueño, pero la despertó bruscamente horas después. Algo había cambiado. El murmullo constante y suave se había transformado en un rugido creciente, amenazador. Amara se incorporó, alerta. La lluvia golpeaba el techo con furia, una tormenta que no había percibido aproximarse. Pero no era eso lo que la había despertado. Era Elroy, su voz transformada por el aguacero repentino. Se levantó y tanteó su camino hasta la puerta principal. El aire que entraba por las rendijas era frío, cargado de humedad y urgencia. Al abrir, el estruendo del agua embravecida la golpeó como una presencia física. El camino cruza un río, estacional, a veces permite el paso, a veces no. Las palabras de Nahuel resonaron en su memoria. Si el pequeño arroyo junto a la casa rugía así, ¿cómo estaría el río que Nahuel debía cruzar para regresar? La preocupación la mantuvo despierta el resto de la noche. No por ella misma. Sorprendentemente se sentía capaz de arreglárselas. Sola unos días más, sino por Nahuel. Y por las ovejas heridas, por el rebaño amenazado por un coyote enfermo. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. La lluvia había cesado, pero el rugido del arroyo continuaba, alimentado por las aguas que descendían de las montañas. Amara salió al porche, sintiendo la humedad en el aire, el olor a tierra mojada y vegetación revitalizada. Siguiendo su nueva rutina, se dirigió al gallinero. Las aves estaban inquietas, alteradas por la tormenta nocturna. Las alimentó rápidamente y luego buscó a la gallina anidadora. Para su alivio, la encontró aún en su escondite, protegida por el denso follaje del arbusto que había repelido la mayor parte de la lluvia. Mientras regresaba a la casa, un sonido extraño captó su atención, un gemido agudo, casi humano, proveniente de la dirección del arroyo. Se detuvo, concentrándose en aquel lamento. No era humano, determinó un animal, sin duda, y estaba en problemas. La prudencia dictaba ignorarlo. Era una mujer ciega, sola en un entorno salvaje. Cualquier animal herido podría ser peligroso, pero algo en aquel gemido despertó en ella una compasión que no pudo ignorar. Con cautela, siguió el sonido, avanzando lentamente hacia el arroyo embravecido. El terreno descendía gradualmente. Amara podía sentir cómo el suelo se volvía más húmedo, más inestable. El rugido del agua era ensordecedor ahora, pero aún podía distinguir aquellos gemidos desesperados. Se detuvo al sentir que sus pies tocaban agua. El arroyo se había desbordado, creando pequeñas lagunas en las zonas bajas. El gemido venía de algún punto cercano, a su derecha. Siguió el borde del agua, tanteando con un palo que había recogido para comprobar la profundidad. Los gemidos se hacían más claros. Finalmente sus dedos tocaron algo suave. Empapado en pelagien, era un animal pequeño, del tamaño de un gato. Grand de Quizzes temblaba violentamente. Cuando Amara lo tocó, emitió un gruñido débil. Tranquilo, murmuró, intentando transmitir calma con su voz. No voy a hacerte daño. Con infinito cuidado, exploró el cuerpo del animal. Una de sus patas traseras estaba atrapada entre dos rocas, probablemente arrastrado allí por la corriente creciente. Si subía más el nivel del agua, sin pensarlo demasiado, Amara entró en el agua helada. Le llegaba a las rodillas, la corriente tiraba de ella con fuerza sorprendente. Se aferró a una roca cercana y extendió la otra mano hacia el animal. Vamos, pequeño Ann, confía en mí. Tras varios intentos, logró liberar la pata atrapada. El animal gimió de dolor, pero no intentó morderla. Con esfuerzo, Amara lo levantó y retrocedió, luchando contra la corriente que amenazaba con derribarla. Cuando finalmente alcanzó la orilla, se dejó caer exhausta, sosteniendo contra su pecho al tembloroso animal. Por su tamaño y forma dedujo que era un cachorro de coyote, quizás separado de su madre por la tormenta, arrastrado por el agua creciente. ¿Eres pariente del que atacó a las ovejas?, murmuró mientras acariciaba su pelaje empapado. No pareces muy peligroso ahora. El cachorro respondió acurrucándose contra ella, buscando calor. Con el animal en brazos, Amara regresó a la casa. Lo secó junto al fuego que logró reavivar. Examinó su pata herida y la vendó con tiras de una camisa vieja. Le ofreció restos de su comida, que el cachorro devoró con avidez. Solo hasta que mejore el tiempo, le dijo.
aunque sabía que estaba justificándose ante un animal que no comprendía sus palabras. Luego tendrás que volver con los tuyos. El día transcurrió en compañía de aquel inesperado huésped. El cachorro, recuperándose rápidamente, comenzó a explorar la casa, cojeando sobre su pata vendada. Amara lo seguía por el sonido de sus uñas contra el suelo de madera, sorprendida de lo rápido que se adaptaba a su presencia. Al anochecer, cuando el cachorro dormitaba junto al fuego, Amara escuchó un sonido que hizo que su corazón saltara en cascos de caballo. Acercándose, se precipitó hacia la puerta y salió al porche justo cuando Nahuel desmontaba. Sin pensarlo exclamó: «¿Has vuelto?» Temía que el río te hubiera detenido. La familiaridad de su tono la sorprendió a ella misma. 3 días antes, este hombre era un extraño. Ahora su regreso le producía un alivio inmenso. «El río casi me detiene», respondió Nahuel, y Amara detectó agotamiento en su voz. «Tuve que rodearlo», añadiendo mediodía al viaje. «Las ovejas están a salvo, pero...» Se interrumpió bruscamente. «¿Qué es eso en tu vestido?» Amara bajó la mano, sintiendo la humedad en la tela. «Sangre», respondió con calma. «No mía, de un cachorro de coyote que rescaté del arroyo esta mañana. Está dentro, junto al fuego». El silencio que siguió fue tan denso que Amara pudo sentirlo como una presencia física entre ellos. «¿Has traído un coyote a mi casa?» La incredulidad en la voz de Nahuel era evidente. «Después de que te dije que un coyote atacó nuestro rebaño». «Un cachorro», precisó Amara. «Estaba atrapado, herido. Se habría ahogado». Nahuel subió los escalones del porche, pasando junto a ella para entrar en la casa. Amara lo siguió, repentinamente ansiosa. ¿Había cometido un error imperdonable? ¿Había traicionado la confianza que apenas comenzaba a construirse entre ellos? Lo encontró arrodillado junto al cachorro, que se había despertado y emitía suaves gruñidos de advertencia. «Es muy joven», observó Nahuel después de un largo examen. «No más de 2 meses, en demasiado pequeño para estar solo. La tormenta debió separarlo de su familia», sugirió Amara, aún de pie en el umbral, insegura. «Oh, su familia fue dispersada por los cazadores de la reserva que salieron tras el coyote rabioso». Nahuel se incorporó. «¿Has vendado su pata?» No era una pregunta, sino una constatación. Amara asintió. «Lo mejor que pude. No sé si lo hice correctamente». Nahuel se acercó a ella. Amara podía sentir su mirada, evaluándola. «Entraste al arroyo crecido sola y ciega para rescatar a un depredador». Su voz no revelaba si aquello era una acusación o una observación. «No lo pensé así», respondió Amara con honestidad. «Solo escuché a alguien que sufría». La mano de Nahuel se posó entonces sobre su hombro. Un gesto ligero, casi imperceptible, pero cargado. «Tisig, has visto con el corazón», dijo simplemente. Aquella noche, mientras cenaban junto al fuego con el cachorro dormido entre ellos, Amara comprendió que algo fundamental había cambiado, no solo en su relación con Nahuel, que ahora la miraba. Sí, miraba, aunque ella no pudiera verlo, con un respeto nuevo. Algo había cambiado dentro de ella misma. Por primera vez en su vida, había actuado sin calcular consecuencias, sin medir riesgos, sin buscar aprobación. Había escuchado únicamente a aquella voz interior que la conectaba con un ser sufriente. Y en ese acto instintivo de compasión, había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. «¿Qué nombre le pondrás?», preguntó Nahuel. «¿Puedo quedármelo?». La sorpresa tiñó la voz de Amara. «Un coyote nunca es realmente una mascota», respondió Nahuel. «Pero a veces, si se les cría desde pequeños, forman un vínculo especial con los humanos. Los apache creemos que cuando un animal te busca, trae un mensaje de los espíritus». Amara reflexionó acariciando el suave pelaje del cachorro dormido. «Arroyo», decidió finalmente. «Lo llamaré Arroyo, porque como el agua encontró su camino a través de las piedras». La primavera avanzaba en las montañas. Amara podía sentirlo en el aire cada vez más cálido, en los nuevos cantos de aves que llegaban desde el sur, en la explosión de aromas florales que saturaban la brisa matutina. Habían pasado casi 2 meses desde su llegada al rancho, 2 meses que habían transformado su relación con el mundo de maneras que jamás habría imaginado. Arroyo, el cachorro de coyote, crecía con asombrosa rapidez. Ya no coyeba, y su presencia se había convertido en una extensión de los sentidos de Amara. El animal parecía entender su ceguera y actuaba como un silencioso guardián, guiándola con suaves toques de su hocico cuando percibía peligros que ella no podía detectar. «Nunca había visto a un coyote comportarse así», comentó Nahuel una tarde mientras observaba a Arroyo conducir cuidadosamente a Amara alrededor de un nido de serpientes que él mismo no había notado. «Parece que entiende tu mundo». «No es que entienda mi mundo», respondió Amara,
acariciando el pelaje áspero del animal. Es que compartimos uno diferente. Esa mañana Nahuel le había anunciado algo que la llenó tanto de expectación como de inquietud. Hoy vendrá Nayara, mi tía abuela, la anciana más respetada de nuestra comunidad. Amara percibió un respeto reverencial en su voz que nunca antes había detectado. ¿Por qué viene?, preguntó mientras sus dedos trabajaban hábilmente en el telar que Nahuel le había enseñado a usar. Sus manos habían desarrollado una memoria propia, entrelazando hilos con creciente destreza. La luna llega a su punto máximo esta noche. Es tiempo de compartir historias. Hizo una pausa. Y quiere conocerte. El tono de Nahuel sugería que esta no era una visita casual. La llegada de Nayara tenía un propósito que iba más allá del cortejo. A mediodía, el sonido de cascos lentos anunció la llegada de visitantes. Amara salió al porche, nerviosa pero erguida, con Arroyo pegado a sus piernas. Escuchó a Nahuel ayudar a desmontar a alguien, murmullos en el idioma apache que aún no comprendía, pasos que se acercaban a unos firmes que reconoció como los de Nahuel, y otros más ligeros pero extraordinariamente decididos para pertenecer. Y una anciana, Amara Vauveji. La voz que la saludó era como corteza de árbol antigua, agrietada por el tiempo pero inquebrantablemente fuerte. Al fin nos encontramos. Es un honor, señora Nayara, respondió Amara inclinando ligeramente la cabeza, una risa suave, como hojas secas mecidas por el viento. No soy señora, soy Nayara, o si prefieres, águila susurrante. Así me conocen los que entienden que los nombres son puertas, no etiquetas. Los pasos se acercaron más. Amara sintió una mano áspera, curtida por décadas de trabajo y clima, tomar la suya. No era el toque tentativo que solía recibir de los extraños, sino un agarre firme, decidido, que transmitía fuerza. Tus manos han empezado a aprender, observó Nayara, pero aún no han recordado. ¿Recordado? Amara frunció el ceño, confundida. Todas las manos recuerdan lo que supieron antes de nacer, respondió la anciana con naturalidad. Es solo cuestión de despertarlas. La tarde transcurrió en una extraña danza de palabras y silencios. Nayara no era de las que llenaban el aire con conversación innecesaria. Hablaba poco, pero cada palabra parecía cuidadosamente seleccionada, como semillas elegidas para una siembra especial. Compartieron una comida sencilla, preparada por Nahuel, en estofado de raíces y hierbas de montaña, pan recién horneado, té de cortezas que sabía a tierra y a cielo simultáneamente. Amara notó que Nayara la observaba con especial atención, mientras comía, como evaluando algo invisible para los demás. Al atardecer, cuando el aire se tornaba fresco y los primeros grillos comenzaban su serenata nocturna, Nahuel encendió una pequeña hoguera frente a la casa. Amara podía sentir el calor de las llamas, escuchar el crujido de la madera consumiéndose. Es tiempo, anunció Nayara, y su voz había adquirido una cualidad diferente, más profunda, más antigua. Amara escuchó movimiento a su alrededor. Nahuel se había sentado cerca, y Arroyo se había acurrucado a sus pies. El silencio expectante que siguió le indicó que algo importante estaba a punto de suceder. Nuestras historias no se escriben, comenzó Nayara. Viven en el aire, en la memoria, en la voz. Cuando un libro se quema, la historia muere. Cuando un narrador muere sin haber pasado sus historias, un universo entero desaparece. Amara se estremeció ante la solemnidad de aquellas palabras. Por generaciones, los guardianes de historias en nuestra tribu han sido elegidos no por su fuerza o su astucia, sino por su capacidad para escuchar verdaderamente, continuó la anciana. Nahuel me ha hablado de tu don, de cómo puedes recordar cada palabra, cada inflexión, después de haberla escuchado una sola vez. Anesk recorrió la espalda de Amara. Aquella capacidad que su padre había considerado una curiosidad inútil, un truco de circo en el mejor de los casos, era vista aquí como algo valioso e incluso sagrado. No es algo que controle, admitió, simplemente sucede. Los verdaderos dones nunca se controlan, respondió Nayara. Se honran y entonces, la anciana comenzó a narrar. Su voz se transformó, adquiriendo matices y tonalidades que parecían imposibles para una garganta humana. Hablaba en español para que Amara entendiera, pero intercalaba palabras en apache, que sorprendentemente, Amara podía intuir por su contexto y sonoridad. Era la historia del origen del pueblo apache, de cómo los primeros humanos emergieron a este mundo a través de un junco hueco, desde un universo anterior, de cómo el Creador les dio el fuego y las semillas, de cómo aprendieron a vivir en armonía con la tierra y sus criaturas. Amara escuchaba, absorta. Las palabras de Nayara construían imágenes en su mente más vívidas que cualquier visión física. Podía sentir el frío del mundo primordial, el calor del primer fuego, el temor y la esperanza de aquellos primeros seres humanos, enfrentando lo desconocido. La historia duró lo que parecieron minutos y horas simultáneamente, un tiempo que se plegaba sobre sí mismo,
expandiéndose y contrayéndose como un ser vivo. Cuando Nayara finalmente cayó, el silencio que siguió estaba cargado de ecos, de resonancias invisibles. Ahora, dijo la anciana después de un largo momento, devuélvemela. Amara parpadeó, confundida. ¿La historia?, preguntó. ¿Quiere que la repita? No quiero que la repitas, corrigió Nayara. Quiero que la devuelvas. La historia no es mía ni tuya, es de sí misma. Nosotros somos solo sus vehículos temporales. Amara respiró profundamente. Cerró los ojos, un gesto innecesario pero que le ayudaba a concentrarse, y dejó que las palabras fluyeran a través de ella. Para su asombro, no solo recordaba cada palabra, cada pausa, cada inflexión de la voz de Nayara, sino que su propia voz parecía transformarse, adquiriendo algo de la cadencia y la profundidad de la anciana. La historia emergió de sus labios como agua de un manantial, pura y sin esfuerzo. No estaba simplemente repitiendo, estaba reviviendo, recreando, reinventando, sin cambiar una sola palabra. Cuando terminó, el silencio que siguió era casi tangible. Fue Nahuel quien lo rompió finalmente, con una exclamación suave en apache, que Amara no necesitó traducción para entender en asombro puro. Nunca. La voz de Nayara temblaba ligeramente, la primera muestra de emoción que Amara percibía en ella. Nunca en mis 87 años había escuchado a alguien capturar, no solo las palabras, sino el aliento mismo de una historia en su primer encuentro con ella. Amara sintió una extraña mezcla de orgullo y humildad. No era mérito suyo, era simplemente la manifestación de algo con lo que había nacido, como el color de sus ojos que nunca había visto. Hay más, continuó Nayara, muchas historias que nunca se han escrito, que solo viven en mi memoria. Historias que morirán conmigo si no encuentran un nuevo hogar. ¿Por qué yo?, preguntó Amara. No soy apache. No pertenezco a su pueblo, ¿no? La voz de Nayara contenía algo inesperado en diversión. ¿Estás segura de eso, Amara Valverde? ¿O debería decir Amara Águila Negra? El aire abandonó los pulmones de Amara en ese nombre. Resonaba en ella como un recuerdo olvidado, como el eco de una voz familiar en un sueño. No entiendo, logró articular. Tu abuela materna, explicó Nayara, y su voz se había suavizado. María Águila Negra era mi prima hermana, una de nosotras que se enamoró de un hombre en la ciudad y dejó las montañas. Nunca regresó, pero siempre mandaba noticias. Tuvieron una hija, tu madre, y luego naciste tú. El mundo pareció detenerse alrededor de Amara. Las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo comenzaron a encajar. Mi padre nunca comenzó, pero se interrumpió, recordando súbitamente. No. Espera, no hubo algo. Una vez, cuando tenía unos 5 años, poco después de perder la vista, lo escuché discutir con alguien en una mujer mayor. Ella decía que yo debería conocer mi verdadera herencia, que mi ceguera quizás no sería tan limitante si me criaran como los antiguos. Mi padre la echó y nunca más se mencionó. Esa mujer era yo, confirmó Nayara. Tu padre me prohibió volver. Amenazó con acciones legales y intentaba contactarte. Eduardo siempre fue testarudo, incluso cuando éramos jóvenes y venía a las montañas con Nahuel. Mi padre venía aquí. La sorpresa de Amara crecía por momentos. Durante 3 veranos intervino Nahuel cuando estudiábamos juntos. Le fascinaba nuestra cultura, nuestras tradiciones, hasta que decidió que el progreso y el control eran más importantes que la sabiduría antigua. Por eso te entregó a Nahuel, concluyó Nayara. No fue casualidad, no fue un acto de crueldad aleatoria. Muy en el fondo Eduardo sabía que este era tu lugar, que aquí encontrarías lo que él nunca pudo darte. Amara permaneció en silencio procesando aquella revelación. Toda su vida había creído ser alguien sin raíces, sin conexiones más allá de su padre controlador y la mansión que era su jaula. Y ahora descubría que llevaba dentro de sí misma una herencia desconocida, una sangre que la conectaba con estas montañas, con estas personas. Hay una ceremonia, continuó Nayara, para aquellos elegidos como guardianes de historia. No es algo que ofrezca ligeramente, ni algo que debas aceptar sin reflexión, pero si lo deseas, cuando la próxima luna llena alcance su punto más alto, podría iniciarte en el círculo de los que recuerdan. Yo, Amara, no sabía qué responder. Todo era demasiado repentino, demasiado abrumador. No decidas ahora. La mano de Nayara se posó sobre la suya, cálida y reconfortante. Escucha a tu corazón en los próximos días. Él sabrá la respuesta antes que tu mente. Esa noche, cuando Nayara se retiró a descansar en la habitación que Nahuel había preparado para ella, Amara permaneció junto al fuego moribundo, acariciando distraídamente el pelaje de arroyo mientras las estrellas invisibles para ella giraban lentamente sobre las montañas. Su mente rebosaba de preguntas sin respuesta, de posibilidades recién descubiertas. Pero por debajo de la confusión y la sorpresa, una certeza comenzaba a formarse. Por primera vez en su vida, había encontrado un lugar donde su
Diferencia no era una deficiencia, un lugar donde podía ser valorada, no a pesar de quién era, sino precisamente por ello. ¿Qué piensas? La voz de Nahuel la sobresaltó. No había escuchado sus pasos acercarse. Algo inusual para su sentido siempre alerta. Piensa. Amara hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pienso que quizás he estado ciega en más de un sentido. La risa suave de Nahuel se mezcló con el crepitar de las últimas brasas. Todos lo estamos. Amara Águila Negra, en todos lo estamos. La noche de luna llena llegó con una claridad que Amara podía sentir en su piel. El aire parecía cargado de una luminosidad táctil. Una presencia plateada que acariciaba el mundo con dedos invisibles. Durante las 2 semanas transcurridas, desde la visita de Nayara, Amara había meditado profundamente sobre su ofrecimiento. La idea de convertirse en guardiana de historias resonaba en ella como una verdad largamente dormida, que finalmente despertaba. A medianoche Nahuel la guió hasta un claro en el bosque cercano al rancho. No necesitaba indicarle el camino paso a paso, como antes. Ahora Amara se movía por el terreno con una confianza que habría parecido imposible meses atrás. Sus pies descalzos reconocían cada piedra, cada raíz, cada variación del suelo como viejos amigos. Arroyo trotaba a su lado, ocasionalmente adelantándose para investigar y regresando con suaves gemidos que ella había aprendido a interpretar como todo está bien, o hay algo inusual adelante. En el claro, el aroma a salvia y cedro quemados impregnaba el aire. Amara percibió la presencia de varias personas en respiraciones pausadas, el roce de la ropa contra la piel, el sutil cambio en la acústica del espacio que producían los cuerpos humanos. No eran muchos, quizás 6 o 7, dispuestos en círculo alrededor de lo que, por el calor que emanaba, dedujo era una pequeña hoguera. Bienvenida, Amara Águila Negra. La voz de Nayara emergió del silencio. Has elegido venir. He elegido escuchar, respondió Amara, utilizando las palabras que Nahuel le había enseñado como parte del ritual. He elegido recordar. En un murmullo de aprobación, recorrió el círculo. Nayara la tomó de la mano y la guió hasta un lugar específico en el círculo, orientándola para que quedara frente al fuego. Esta noche, anunció Nayara en español, para que Amara comprendiera plenamente, no iniciamos a una extraña en nuestros caminos. Recibimos de vuelta a una hija de nuestra sangre, separada pero no perdida. La nieta de María Águila Negra regresa al círculo de los que recuerdan. La ceremonia que siguió combinaba elementos que Amara nunca habría imaginado. No era la pompa ornamentada que asociaba con los rituales religiosos de la ciudad, sino algo más orgánico, más conectado con la tierra y el cielo, en cantos que parecían emerger del suelo mismo. Palabras en apache que sonaban como el viento entre los árboles, el ritmo suave de un tambor que marcaba un pulso idéntico al de su propio corazón. Durante horas, Nayara y los otros ancianos presentes compartieron historias, no solo mitos de creación o leyendas heroicas, sino historias cotidianas, memorias de tiempos difíciles y épocas de abundancia, recuerdos de ancianos ya fallecidos, conocimientos sobre plantas medicinales y ciclos lunares, sobre patrones migratorios de animales y técnicas antiguas para predecir el clima. Amara absorbía cada palabra, cada tono, cada pausa. Su mente, entrenada durante años para recordar conversaciones, se expandía ahora para abarcar un universo entero de conocimiento oral. No era un ejercicio mecánico de memorización. Era como si cada historia encontrara su propio lugar dentro de ella, como agua llenando los espacios naturales de un paisaje. Hacia el amanecer, cuando el canto de los primeros pájaros comenzaba a mezclarse con las voces humanas, Nayara colocó en las manos de Amara un objeto pequeño y frío. Arcilla, explicó la anciana. De la orilla del lago sagrado donde nuestro pueblo ha recogido barro para vasijas desde tiempos inmemoriales. Las historias no solo viven en palabras, Amara, viven en las manos, en lo que creamos. Con suave guía, Nayara comenzó a enseñarle cómo moldear la arcilla, no con instrucciones verbales, sino con sus propias manos sobre las de Amara, transmitiéndole movimientos y técnicas a través del tacto. Era un lenguaje nuevo y antiguo simultáneamente, una forma de comunicación que trascendía las palabras. Mientras el sol ascendía, invisible pero cálidamente presente para Amara, sus dedos daban forma a la arcilla húmeda. No intentaba crear algo, dejaba que sus manos recordaran, como había dicho Nayara, algo que parecían conocer desde antes de su nacimiento. Cuando finalmente la pieza estuvo terminada, Amara la exploró con sus dedos. Era una pequeña vasija, irregular pero extrañamente armoniosa, con patrones que sus dedos habían creado instintivamente en líneas onduladas,
que recordaban el fluir del agua, puntos que evocaban estrellas, una textura que sugería corteza de árbol en algunas secciones. «Has creado un mapa», murmuró Nayara examinando la pieza. «Un mapa del camino que has recorrido hasta llegar aquí». La ceremonia concluyó con la colocación de la pequeña vasija en el fuego, transformando la arcilla maleable en cerámica permanente. «El proceso tomaría horas», explicó Nayara. «Pero cuando estuviera completo, Amara tendría su primer objeto sagrado como guardiana de historias. La vasija guardará tus primeras memorias como una de nosotros», explicó. «Con LT crearás más, cada una conteniendo diferentes historias, diferentes conocimientos». Mientras regresaban al rancho bajo la luz matutina, Amara se sentía extrañamente liviana, como si algo pesado que había cargado toda su vida hubiera sido finalmente depositado en el suelo. No era solo el cansancio físico de una noche sin dormir, era una transformación más profunda, un cambio en cómo se percibía a sí misma y a su lugar en el mundo. «Te has convertido en alguien nuevo», comentó Nahuel mientras caminaban, «y sin embargo, eres más tú misma que nunca». Amara sonrió, comprendiendo perfectamente la aparente contradicción. El cambio en ella se manifestaba en pequeños detalles cotidianos durante los días siguientes. La forma en que se movía por el rancho con confianza total, como si pudiera ver cada objeto, cada obstáculo. La manera en que sus manos parecían anticiparse a las tareas, encontrando herramientas y materiales sin vacilación. El tono de su voz, más firme, más arraigado. 2 semanas después de la ceremonia, mientras Amara trabajaba en el taller anexo a la casa, un espacio que Nahuel había adaptado para que ella pudiera practicar la cerámica, escuchó el sonido de vehículos aproximándose por el camino. No era el familiar traqueteo de las camionetas de la reserva, sino el suave ronroneo de automóviles modernos. Arroyo, que dormitaba a sus pies, se incorporó inmediatamente. Atento, no gruñó, lo que indicaba que no percibía peligro inmediato, pero su cuerpo tenso transmitía cautela. «¿Quién viene, Nahuel?», preguntó Amara, sabiendo que él estaba trabajando cerca en el huerto. Un breve silencio, luego pasos acercándose. «No esperaba visitas», respondió él. Y Amara detectó una nota de inquietud en su voz. «Quédate aquí, iré a ver». Pero Amara ya se había puesto de pie, limpiando la arcilla de sus manos en el delantal que usaba para trabajar. «Iré contigo», dijo con firmeza, una declaración, no una petición. Juntos salieron al encuentro de los visitantes. Amara escuchó puertas de automóviles abriéndose y cerrándose, voces educadas pero con el inconfundible tono de quienes están acostumbrados a que se les escuche. «Profesor Blackhorse», saludó una voz masculina, con un acento que Amara reconoció como del este de Estados Unidos. «Es un honor finalmente conocerlo en persona. Soy el Dr. Lawrence Whitman, de la Universidad Estatal. Hablamos por teléfono hace unos meses sobre el simposio de antropología aplicada». «Dr. Whitman», la voz de Nahuel era cortés pero reservada. «No recordaba que hubiéramos acordado una visita. Estamos en la zona para nuestro estudio sobre prácticas medicinales tradicionales», explicó el hombre con entusiasmo. «Apenas contenido. Cuando supe que estábamos tan cerca de su rancho, no pude resistir la oportunidad de conocer al legendario antropólogo que renunció a la academia para vivir según las tradiciones que estudiaba. Un caso fascinante de observación participante llevada al extremo, si me permite decirlo». Amara percibió la tensión en el cuerpo de Nahuel, a pesar de que su voz permanecía calmada. Arroyo se mantenía pegado a sus piernas igualmente alerta. «Y esta debe ser», continuó el Dr. Whitman, su atención evidentemente dirigiéndose hacia Amara. «Amara Jehuela Nagra», se presentó ella, antes de que Nahuel pudiera hacerlo en vivo aquí. Un breve silencio, luego Águila Negra. La curiosidad era palpable en la voz del académico. «Fascinante. ¿Es usted de ascendencia indígena?» «Sus rasgos no sugieren». «Mi abuela era apache chiricahua», interrumpió Amara, «y los rasgos van más allá de lo que los ojos pueden ver, Dr. Whitman». Otro silencio, más incómodo. Amara podía prácticamente sentir la mirada del hombre posándose en sus ojos, comprendiendo su ceguera. Por supuesto, se apresuró a decir. «No pretendía. Es solo que, en realidad, esto es extraordinario». Sus siguientes palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de perturbación. «Justamente estamos estudiando la transmisión de conocimiento sensorial en comunidades tradicionales, como la información crítica. Para la supervivencia se comparte a través de sentidos alternativos a la vista. Una persona ciega, integrada en una comunidad tradicional, es un caso de estudio invaluable». «No soy un caso de estudio, Dr. Whitman». La voz de Amara era firme, pero no hostil. «Soy una guardiana de historias», exclamó el hombre, aparentemente ajeno a la advertencia implícita en las palabras de Amara. La memoria auditiva excepcional en individuos con ceguera
particularmente en contextos de transmisión oral de conocimiento. Tenemos financiamiento para un proyecto de investigación completo sobre esto. La universidad estaría dispuesta a ofrecer una compensación significativa por su participación como sujeto de estudio. Nahuel dio un paso adelante, su voz ahora conteniendo un filo apenas velado. Amara no está disponible para ser estudiada. Doctor, ni yo tampoco. Si está interesado en prácticas medicinales tradicionales, le sugiero que visite la clínica comunitaria en la reserva. Allí encontrará practicantes dispuestos a compartir ciertos conocimientos, según nuestros protocolos. El Dr. Whitman pareció genuinamente desconcertado por la respuesta, pero estamos hablando de una oportunidad única. Documental Law, adaptación sensorial en un entorno tradicional. Se dirigió directamente a Amara. Señorita Águila Negra, se da cuenta de que sus experiencias podrían ayudar a avanzar significativamente nuestra comprensión de la cognición humana. La universidad podría ofrecerle recursos, reconocimiento. ¿Recursos? Amara inclinó ligeramente la cabeza. Tengo todo lo que necesito aquí. Agua del arroyo más pura que cualquier agua embotellada de la ciudad. Alimentos que crecen bajo nuestras manos. Historias más valiosas que cualquier libro académico. Un murmullo se extendió entre los acompañantes del Dr. Whitman. Amara percibió que eran al menos 3 personas más, probablemente estudiantes de posgrado o asistente, a juzgar por su deferencia silenciosa. Pero el avance científico, insistió el académico, su condición combinada con sus extraordinarias capacidades y este entorno único, representa una confluencia de factores que... Mi ceguera no es una condición, doctor, interrumpió. Amaran es una forma de ser, y no estoy aquí para satisfacer la curiosidad académica de nadie, sino para honrar el conocimiento de mis ancestros. Nahuel colocó una mano sobre el hombro de Amara, un gesto de apoyo silencioso que ella agradeció profundamente. Comprendo su entusiasmo científico, Dr. Whitman, dijo Nahuel, su tono ahora conciliador pero firme. Yo mismo lo compartí, Durante Ake, pero he aprendido que hay formas de conocimiento que no pueden ser diseccionadas en un laboratorio o capturadas en un artículo académico. Requieren vivirse, respirarse a una pausa tensa. Luego, el sonido de papeles siendo manipulados. Al menos, permítame dejarle nuestra información. El tono del Dr. Whitman había cambiado, resignado pero persistente, por si cambian de opinión. La oferta permanece abierta. Una residencia de un semestre en la universidad, con todos los gastos cubiertos, más una compensación sustancial. Nahuel tomó los papeles, agradeciendo cortésmente. Las despedidas fueron breves, profesionales, y pronto el sonido de los vehículos alejándose devolvió al rancho su tranquilidad habitual. Es la segunda vez que alguien intenta comprarme, comentó Amara mientras regresaban al taller. Primero mi padre, entregándome como un objeto. Ahora este académico, ofreciendo compensación por estudiarme como una curiosidad. Nahuel permaneció en silencio unos momentos antes de responder. El mundo exterior ve como debilidad lo que no comprende, y como recurso lo que podría explotar. Su voz contenía una tristeza antigua. Cuando abandoné la universidad, mis colegas dijeron que estaba desperdiciando mi mente. No podían entender que estaba salvándola. Amara percibió algo en su tono, una verdad no dicha flotando entre las palabras. Se detuvo y giró hacia él. Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me has contado. El suspiro de Nahuel fue apenas audible, pero cargado de significado. Hey, una razón por la que entiendo también tu mundo, Amara confesó finalmente. Una razón por la que sé cómo enseñarte a navegar sin ver. Una pausa. El sonido de Nahuel frotándose los ojos. Estoy perdiendo la vista. Gradualmente, pero de manera irreversible. Una condición hereditaria que afectó a mi padre y a su padre antes que él. Los médicos dicen que en 5 o 6 años, la oscuridad será completa. La revelación golpeó a Amara como una ola inesperada. De repente, todo encajaba en la paciencia infinita de Nahuel para enseñarle a moverse en la oscuridad. Su conocimiento preciso de cómo describir el mundo para que ella pudiera construirlo en su mente. La forma en que había adaptado el rancho para que fuera navegable sin depender de la vista. ¿Por eso me aceptaste?, preguntó en voz baja. Para aprender de mí mientras me enseñabas. Al principio, quizás había algo de eso, admitió Nahuel. Una curiosidad práctica, un deseo egoísta de entender el mundo que me esperaba. Hizo una pausa, pero luego descubrí algo inesperado. Aunque tenías tanto que enseñarme como yo a ti. Y no solo sobre cómo vivir sin ver, sino sobre cómo ver realmente. Con el corazón abierto, Amara extendió su mano, encontrando la de Nahuel con precisión infalible. Sus dedos, ahora ásperos por el trabajo con la arcilla y la tierra, se entrelazaron con los suyos en un gesto que comunicaba más que cualquier palabra. Entonces aprenderemos juntos, dijo simplemente. Yo te enseñaré mis oscuridades, tú me enseñarás tus luces,
mientras aún las tengas. Esa noche, bajo un cielo que Nahuel describió lleno de estrellas como granos de arena en una playa infinita, Amara tomó una decisión. La vasija que había creado en su ceremonia de iniciación, ahora endurecida por el fuego y decorada con símbolos que sus dedos habían creado instintivamente, contenía algo más que sus primeras memorias como guardiana. Contenía una semilla. Di algo nuevo, una posibilidad que apenas comenzaba a vislumbrar. Quiero crear más, le dijo a Nahuel mientras compartían una infusión de hierbas en el porche. No solo vasijas para guardar historias, quiero crear objetos que hablen a través del tacto, que cuenten historias a través de texturas y formas, arte que no necesite ser visto para ser comprendido. Tinseldon, respondió Nahuel. Lo he visto en tus manos cuando trabajan. Larspala. Se mueven como si recordaran algo antiguo, algo que va más allá de la técnica. Amara sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. Sus manos habían despertado. Como había dicho Nayara, habían recordado un lenguaje que sus ojos nunca conocieron. Durante las semanas siguientes, el taller se convirtió en su santuario. Cada mañana, después de las tareas del rancho, se sumergía en un mundo de creación táctil. Sus dedos exploraban no solo la arcilla, sino también madera, fibras naturales, piedras pulidas por el río. Combinaba materiales siguiendo una lógica que no podía explicar con palabras, pero que sentía correcta en sus manos. Nayara visitaba el rancho regularmente, trayendo nuevas historias para que Amara las guardara en su memoria, pero también observando con aprobación silenciosa el florecimiento. Tsuat a veces traía a otros ancianos de la reserva, que tocaban las creaciones de Amara con manos sabias y asentían, reconociendo algo que iba más allá de la novedad. El tiempo en las montañas no se medía en días o meses, sino en ciclos: a la floración de determinadas plantas, la migración de las aves, los cambios en el canto del viento. Para cuando las primeras nieves comenzaron a acariciar las cumbres más altas, Amara había pasado casi 2 años en el rancho. 2 años de transformación, de descubrimiento, de renacimiento. Sus manos, antes suaves y protegidas, ahora contaban historias propias, ancayosidades que hablaban de trabajo con la tierra, pequeñas cicatrices de encuentros con el fuego del horno, uñas acortadas por el constante diálogo con la arcilla, y en esas manos, un lenguaje nuevo había florecido. Las creaciones de Amara habían evolucionado. Ya no eran simples vasijas ceremoniales, sino obras de arte táctil que desafiaban categorías. Esculturas en arcilla con superficies que narraban historias a través de texturas en rugosidades que representaban montañas, suaves ondulaciones que evocaban agua corriente, patrones rítmicos que traducían canciones ancestrales a un lenguaje que los dedos podían leer. Nunca había visto nada igual, comentó un día Nahuel mientras examinaba una de sus piezas. Una esfera del tamaño de un melón, cuya superficie recreaba el territorio circundante, con cada elevación, cada arroyo, cada bosque representado, no como lo verían los ojos, sino como lo sentirían las manos. Es como si hubieras inventado un nuevo idioma. No lo inventé, respondió Amara, sonriendo. Solo recordé algo que mis dedos siempre supieron. La noticia de su arte se había extendido primero entre la comunidad apache, luego entre otras tribus, y finalmente comenzó a alcanzar el mundo exterior. Un comerciante de arte nativo que visitaba regularmente la reserva quedó fascinado por sus piezas y le propuso organizar una pequeña exposición en Santa Fe. El mundo necesita experimentar esto, insistió. Arte que va más allá de lo visual, que habla directamente a otros sentidos. Es revolucionario. Amara dudó. Durante casi 2 años había construido un refugio seguro, lejos de las miradas condescendientes y los juicios limitantes. La idea de exponer no solo su arte, sino inevitablemente su historia, resultaba intimidante. Fue Nayara quien finalmente la convenció. Las historias que guardas no son solo para nosotros, pequeña águila, son para todos los que necesitan escuchar de forma diferente. Tus manos han aprendido a hablar. Deja que otros aprendan a escucharlas. La exposición se programó para la primavera siguiente, en una pequeña pero prestigiosa galería especializada en arte indígena contemporáneo. Amara insistió en una condición inusual: las luces serían tenues, y se animaría a los visitantes a tocar las obras, a experimentarlas como ella las había creado. A medida que se acercaba la fecha, una inquietud comenzó a crecer en el corazón. De Amara no era solo la exposición lo que la perturbaba, sino el inevitable regreso a un mundo que había dejado atrás, a una identidad que había transformado pero no reconciliado completamente. Necesito verlo, dijo una noche, mientras ella y Nahuel compartían la cena, a mi padre antes de la exposición. Nahuel guardó silencio un momento, considerando sus palabras. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Hans, casi 2 años, sin ningún intento de contacto de su parte. Precisamente por eso, respondió Amara, no puedo completar mi círculo sin cerrar ese capítulo. No quiero llevar ese peso a mi nuevo comienzo. Arroyo,
ahora un coyote adulto de mirada inteligente y porte majestuoso, se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Amara, como sintiendo su inquietud. «Iré contigo», dijo Nahuel simplemente en sí. «Así lo deseas». El viaje a la ciudad fue como descender de un mundo de texturas ricas y sonidos naturales a uno de superficies uniformes y ruido constante. Amara sintió como sus sentidos, tan afinados a la vida en las montañas, se sobresaturaban con el asalto sensorial urbano. La mansión Valverde se erguía como siempre, pero algo había cambiado. El sonido del motor de la camioneta reverberó de forma diferente en el camino de entrada, como si los jardines circundantes hubieran perdido volumen, densidad. «Los jardines están descuidados», confirmó Nahuel mientras se acercaban a la entrada principal, «y hay un letrero de en venta junto a la reja». Amara asintió, absorbiendo la información. Nahuel había continuado describiendo los cambios, visibles para él a medida que se acercaban, un hábito que habían desarrollado juntos, y que ahora era tan natural como respirar. Dolores, el ama de llaves, abrió la puerta. Su exclamación ahogada al reconocer a Amara fue seguida de un abrazo impulsivo que sorprendió a ambas. «Señorita Amara», susurró la mujer, con voz quebrada por la emoción. «Dios mío, ha vuelto y está». «Estoy bien, Dolores», completó Amara, sonriendo mejor que nunca. «He venido a ver a mi padre». Una pausa incómoda. Amara percibió el cambio en la respiración de Dolores, el sutil reacomodo de su postura. «Su padre está en el estudio», dijo finalmente el ama de llaves. «Pero debo advertirle, señorita, las cosas han cambiado mucho aquí. El camino hasta el estudio era el mismo, 17 pasos desde la puerta principal hasta el pasillo, luego a la derecha y otros 23 pasos. Amara los recorrió con confianza, sin necesidad del brazo guía que Dolores ofreció por costumbre. Nahuel la seguía a corta distancia, una presencia reconfortante pero no intrusiva. El aroma del estudio era diferente. El cuero y la madera pulida permanecían, pero el olor a whisky era más pronunciado, más áspero, y había otro olor medicinal que no recordaba. ¿Quién está ahí?» La voz de Eduardo Valverde sonaba más delgada, más frágil de lo que Amara recordaba, casi irreconocible. «Soy yo, padre», respondió, avanzando con seguridad hasta situarse frente al escritorio de Amara. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Amara percibió la respiración entrecortada de su padre, el leaf crujido de la silla al tensarse él, el suave tintineo de hielo en un vaso. «¿Has vuelto?», dijo finalmente Eduardo, su voz intentando recuperar algo de su antigua autoridad, sin conseguirlo del todo. «Después de todo este tiempo, visita», precisó Amara. «Mi hogar está en las montañas ahora». Luego pasos de alguien más entrando en la habitación. «Amara, ¿eres tú realmente?». La voz femenina, familiar pero cambiada por los años, hizo que Amara girara bruscamente. «Isabel». El nombre de su hermana menor salió como un suspiro. «¿Estás aquí?». Los brazos de Isabel la envolvieron en un abrazo desesperado. Amara pudo sentir las lágrimas de su hermana mojando su hombro, el temblor de su cuerpo. «Te he buscado por todas partes», sollozó Isabel. «Volví de Europa hace un año, y me encontré con que padre te había entregado», completó Amara, sin hostilidad pero sin suavizar la verdad, a Nahuel Blackhorse, quien me enseñó a ver el mundo de formas que nunca imaginé. Isabel se separó ligeramente, claramente notando por primera vez la presencia de Nahuel en la habitación. «¿Es él?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Amara. «Mi maestro, mi amigo, la familia que elegí». Eduardo Valverde emitió un sonido, algo entre una risa amarga y un sollozo contenido. «Siempre fuiste obstinada», dijo. «Igual que tu madre, igual que tu abuela». Amara se tensó ante la mención de aquellas mujeres cuya sangre corría por sus venas, pero cuyas historias le habían sido negadas durante tanto tiempo. «¿Por qué nunca me hablaste de mi abuela Apache?», preguntó directamente. «¿Por qué escondiste mi herencia?». El sonido de un vaso depositado con fuerza sobre el escritorio. «Porque ese mundo la mató», respondió Eduardo, con una vehemencia que sorprendió a Amara. «Todas sus supersticiones, sus remedios tradicionales, tu madre confió en ellos. Cuando enfermó, rechazó la medicina moderna hasta que fue demasiado tarde». Amara procesó esta información, piezas de un rompecabezas familiar que finalmente encajaban. «Y temiste que yo siguiera el mismo camino», concluyó. «Así que cortaste cualquier conexión con ese mundo». «Te protegí», insistió Eduardo, pero su voz carecía de la convicción de antaño. «Y cuando perdiste la vista, supe que necesitarías aún más protección. Un mundo controlado, predecible. Una jaula», corrigió Amara. «Dorada, pero jaula al fin. Nunca entendiste que la verdadera protección viene de la fortaleza interior,
no de paredes exteriores. Isabel intervino, su voz temblorosa pero decidida. Ceguera podría haberse evitado. Amaran había un tratamiento experimental cuando enfermaste. Padre lo rechazó porque temía el estigma social, las habladurías sobre otro defecto en la familia Valverde. Después de la herencia indígena que tanto se esforzó en ocultar. Amara sintió como si el suelo se moviera abajo. Sus pies no era solo la revelación de que su ceguera podría haberse prevenido. Era la comprensión súbita de cuán profundamente el miedo y el orgullo habían dictado cada aspecto de su vida. Te odié, dijo con calma, dirigiéndose a su padre. Durante mi primer mes en las montañas, te odié con cada fibra de mi ser. Luego estuve demasiado ocupada aprendiendo a vivir realmente como para gastar energía en el odio. Seis, al escritorio. Sus manos encontrando con precisión el borde. No he venido a buscar explicaciones o disculpas. He venido a decirte que, a pesar de todo, encontré mi camino. Que la oscuridad que temías por mí se convirtió en mi mayo, ere maestra. Que la herencia que intentaste borrar ahora es mi mayo, ere orgullo. Un sonido húmedo, ahogado. Amara comprendió con asombro que su padre estaba llorando. La empresa está quebrada, confesó Eduardo entre sollozos contenidos. La mansión hipotecada, todo lo que construí, se desmorona. Y lo único que hice bien en mi vida, mis hijas, ambas perdidas para mí. Amara extendió su mano a través del escritorio, encontrando la de su padre. Estaba más delgada de lo que recordaba, la piel más flácida, las venas más prominentes. No estoy perdida, dijo con suavidad. Solo encontré un camino diferente, al que habías planeado para mí, Anne. Y quiero mostrártelo. Le habló entonces de la exposición próxima, de su arte que hablaba a través del tacto, de cómo había transformado la oscuridad en un nuevo lenguaje. Y mientras hablaba, sacó de su bolso una pequeña pieza de cerámica que había traído específicamente para este momento. Tócala, invitó, colocándola en las manos de su padre. No la mires, encierra los ojos y siente. Después de un momento de vacilación, Eduardo obedeció. Sus dedos recorrieron lentamente la superficie de la pieza en una esfera pequeña, cuya textura cambiaba gradualmente, desde profundas líneas caóticas en un extremo, hasta una suavidad perfecta en el otro. ¿Qué es?, preguntó finalmente. Es un viaje, respondió Amara. Del miedo a la aceptación, de la resistencia a la rendición. Es mi historia, padre. Y también podría ser la tuya. La exposición en Santa Fe excedió todas las expectativas. La pequeña galería se vio desbordada de visitantes, atraídos por la novedad de un arte diseñado para ser experimentado primariamente a través del tacto. Críticos especializados hablaban de una revolución sensorial, de la democratización de la experiencia artística, de un puente entre mundos perceptuales. Pero para Amara, el verdadero éxito no estaba en las reseñas entusiastas o en las ventas sin precedentes. Estaba en los susurros asombrados de niños ciegos, que por primera vez podían ver arte sin necesidad de descripciones verbales, en las lágrimas silenciosas de ancianos apache que reconocían en sus piezas ecos de historias ancestrales, en el abrazo tembloroso de su padre, quien había asistido contra todo pronóstico, y quien permaneció horas enteras con los ojos cerrados, recorriendo con sus dedos cada pieza, como si intentara descifrar un lenguaje perdido. Una semana después de la clausura de la exposición, mientras Amara y Nahuel preparaban su regreso a las montañas, recibieron una visita inesperada en el hotel. Isabel llegó con una propuesta que cambiaría el curso de sus vidas. La mansión se venderá pronto, explicó, pero hay un edificio en el centro, parte de las propiedades comerciales de padre que aún no están embargadas. Un antiguo almacén con carácter. Podría adaptarse, convertirse en un estudio, una galería, quizás incluso un centro de enseñanza. Amara escuchó, intrigada pero cautelosa. ¿Qué propones exactamente? Una colaboración, respondió Isabel con intuición. Tú aportas tu arte, tu conocimiento. Yo aporto mi experiencia en gestión cultural, mis contactos. Juntas, podríamos crear un espacio donde tu visión llegue a más personas. Un centro donde el arte táctil y las tradiciones apache se encuentren con el mundo contemporáneo. Nahuel, que había permanecido en silencio, intervino. Un puente entre mundos, murmuró. Como ti misma. Amara, la decisión no fue fácil. Regresar a la ciudad, aunque fuera parcialmente, significaba enfrentar viejos fantasmas, antiguos juicios, pero también representaba la oportunidad de amplificar el impacto de su trabajo, de crear un espacio donde otras personas marginadas por sus diferencias pudieran encontrar valor y propósito. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Consultar con los ancianos. Este no es solo mi camino, llevo conmigo las historias de muchos. 2 lunas después, como ahora medía el tiempo, Amara regresó a la ciudad, no como la hija ciega que había sido descartada, sino como Amara Águila Negra, artista reconocida, guardiana de historias, puente entre culturas. El Centro de Artes Sensoriales Águila Negra
abrió sus puertas un año más tarde, un espacio donde el arte táctil se enseñaba junto a técnicas tradicionales apache, donde niños ciegos aprendían a crear belleza con sus manos, guiados por ancianos de la reserva que compartían conocimientos ancestrales, donde la cerámica que hablaba a través de texturas se exhibía junto a grabaciones de historias orales, creando una experiencia inmersiva que trascendía la dependencia de la Vision. Nahuel dividía su tiempo entre el rancho en las montañas y el centro en la ciudad, adaptándose gradualmente a su visión menguante con la misma dignidad y fortaleza que había admirado en Amara. Juntos habían desarrollado un lenguaje táctil que revolucionaba la comunicación entre personas con y sin discapacidad visual, un sistema que ahora enseñaban a otros. En un círculo perfecto de renovación, comenzaron a recibir niños con diversas discapacidades rechazados por sus familias, creando no solo arte sino una nueva definición de familia basada no en el sangre, sino en la comprensión profunda de que ver con el corazón era el verdadero regalo. Luna, nueva águila negra, de 14 años, guiaba a un grupo de visitantes a través de la exposición retrospectiva dedicada a su madre adoptiva. Sus manos, tan ágiles y expresivas como las de Amara, danzaban en el aire mientras hablaba, ocasionalmente tocando las piezas para enfatizar detalles particulares. Esta colección representa el trabajo temprano de mi madre. Cuando recién descubría el lenguaje de las texturas, explicaba con la confianza de quien ha crecido inmersa en este mundo. Noten cómo cada pieza cuenta una historia completa, no solo a través de su forma, sino de cómo se siente bajo los dedos. Los visitantes con los ojos vendados, como era tradición en las exhibiciones del centro, extendían sus manos hacia las esculturas, sus expresiones transformándose al experimentar el arte desde una perspectiva radicalmente diferente. Luna observaba con satisfacción. Aunque podía ver perfectamente, había aprendido desde pequeña a moverse entre el mundo visual y el táctil con fluidez natural, un legado de crecer bajo la tutela de Amara y Nahuel. Su nombre, dado en una ceremonia apache cuando fue adoptada, a los 3 años, honraba tanto su nuevo comienzo como la continuidad de la tradición que Amara había revitalizado. Al final del recorrido, en una sala especial iluminada solo por la luz natural que entraba por tragaluces circulares, se encontró la pieza central de la exposición en una instalación monumental titulada El Corazón B. Era una estructura espiral que los visitantes podían recorrer físicamente, sus paredes interiores cubiertas de texturas que narraban la historia de transformación de Amara, desde la jaula de cristal hasta el vuelo del águila. En el exacto de la espiral, sobre un pedestal sencillo, descansaba la primera vasija que Amara había creado durante su ceremonia de iniciación, como guardiana de historias. Junto a ella, un pequeño cartel en braille y texto regular contenía las palabras que se habían convertido en el mantra del centro. La verdadera visión no requiere ojos, sino corazón abierto. La verdadera escucha no necesita oídos, sino espíritu atento. El verdadero hogar no está en un lugar, sino en la certeza de ser plenamente quien eres. Mientras los visitantes completaban su recorrido, Luna se retiró discretamente hacia una puerta lateral que conducía a los talleres. Allí Amara, ahora en sus 40, su rostro sereno marcado por líneas de expresión que hablaban de una vida rica en experiencias, trabajaba con un grupo de niños recién llegados al programa de arte terapéutico del centro. La presencia de su hija adoptiva, Amara levantó el rostro y sonrió. ¿Cómo fue el recorrido?, preguntó, sus manos continuando instintivamente su trabajo con la arcilla. Transformador. Como siempre, respondió Luna, acercándose para besar la mejilla de su madre. Una mujer lloró al tocar la pieza del Renacimiento. Dijo que nunca había entendido realmente lo que significaba ver con el corazón hasta hoy. Amara asintió, satisfecha. Su trabajo, su historia, su legado continuaban expandiéndose como ondas en un estanque, tocando vidas de formas que nunca habría imaginado desde aquella mansión donde una vez vivió confinada. Tía Isabel llamó, continuó Luna. El nuevo centro en Tucson abrirá el próximo mes. Quiere que estés allí para la ceremonia. Iremos, confirmó Amara. Es importante estar presente cuando se abren nuevos caminos. Sus dedos, aún ágiles pero ahora marcados por décadas de trabajo con la tierra y el fuego, dieron los toques finales a la pequeña escultura que estaba creando, un coyote en posición vigilante. Con el detalle exquisito que caracterizaba su estilo Maduro, era un homenaje a Arroyo, su fiel compañero durante 15 años, cuyo espíritu ahora habitaba las montañas que habían sido su primer hogar verdadero. La figura captaba perfectamente la esencia del animal, no su apariencia externa, sino su presencia, su alma. Al atardecer, cuando los talleres cerraban y el centro se aquietaba, Amara se dirigió a la azotea del edificio. Era un ritual diario en sentir el último calor del sol en su rostro, escuchar la ciudad transformándose de sus ritmos diurnos a los nocturnos, respirar el aire que llevaba memorias de las montañas distantes. Nahuel,
ahora completamente ciego, pero moviéndose con la confianza de quien ha hecho de la oscuridad su aliada, se unió a ella como cada tarde. Sus manos, tan expresivas como sus voces, se encontraron en un gesto de comunicación íntima que habían desarrollado a lo largo de los años. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Amara, aunque conocía la respuesta. 20 años, respondió. Nahuel, 20 años desde que un hombre testarudo entregó a su hija ciega a un extraño, creyendo que se deshacía de una carga. Amara sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Nahuel, y en lugar de eso, le dio alas.